Abrimos nuestras Biblias, por favor, a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, por favor, en nuestras Biblias. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, y vamos a dar lectura del verso 1 al verso 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 8, por favor. En esta oportunidad, como les dije, estos mensajes de los días domingos, vamos a traer muchas predicaciones, enseñanzas, exhortaciones, ánimos a nuestra iglesia para poder advertirnos, poder ayudarnos a tener vidas santas que glorifiquen el nombre de Dios. ¿Usted podría estar de acuerdo conmigo que estamos en tiempos muy difíciles? Amén. En tiempos, hermanos, donde la maldad está aumentando más y más y más, ¿sí? ¿Podría usted decir un fuerte amén si vivimos un mundo de inmoralidad? Tanta es la inmoralidad que a veces nos sorprende la maldad que existe hoy en día, y no solamente una maldad con personas mayores, sino que vemos una generación recién nuevita, una generación infantil, una generación muy pequeños que ya están metidos y sumergidos en la inmoralidad. ¡Qué terrible! ¿Cuántas personas tienen entre 40 a 45 años? Levante su mano, por favor. 40 a 45 años. Esos jóvenes, gracias. Los que tienen de 45 en adelante, levante su mano, por favor. Son los más jóvenes, miren. ¿Ok? Los que tienen de 40 para abajo, levante su mano. No hay muchos, algunos por allá. Amén, qué bueno. Ok, pues voy a decir algo personal de mi generación, ¿no? Mi generación, que tampoco no está mal. Cuando estábamos hablando de pornografía, en mi generación, yo no sé cómo habrá sido acá, porque en mi generación yo estaba en Perú, estamos hablando alrededor de entre los 11, 12 años por allí. La pornografía, hermanos, no había mucho escándalo en la pornografía. ¿Por qué? Porque por lo menos en mi ciudad había solamente un cine cochino. Un cine donde daban películas pornográficas. Uno, para entrar en este cine pornográfico, tenías que tener mayor de 21 años. Y segundo, nadie quería entrar en este cine porque todo el mundo era malo ver este cine por allá. Entonces, cuando tú mirabas, las personas entraban corriendo por ahí, unos hombres por ahí metidos. Segundo, para ver pornografía, había un solo parque en mi ciudad que alquilaba a revistas pornográficas, y realmente lo que iban era Playboy en ese tiempo. Y había gente que allá se llamaba el Parque Maitacapa, que era muy conocido, era el único parque donde tú encontrabas a 2 o 3 personas, hombres, metidos, y todo el mundo sabía, estos son los viejos rabo verdes, ¿no? Estos son los viejos cochinos. Si alguien podría ver pornografía en la televisión en mi generación, era de repente una vez a las 500 en un programa, pero muy tarde quizás, ¿ok? Esa era mi generación. Es decir, en mi generación, en nuestra generación, estar en la inmoralidad y la pornografía era muy complicado meterse a la pornografía. Ahora tengo una pregunta. ¿Hoy en día es el mismo tiempo? No. Es decir, a los 11, 12 años, recién un muchacho recién tenía la intención de poder ver esta pornografía o inmoralidades, etcétera. Pero en el tiempo en el cual estamos viviendo, tenemos una generación donde niños de 4 o 5 años ya tienen disponibilidad en sus dispositivos móviles poder ver pornografía. Y no solamente ver pornografía, sino que estos muchachos, entre que son infantes todavía, hasta los 11, 12 años, ya están sumergidos, tanto hombres y mujeres, en la pornografía. Lo más increíble es que en las estadísticas se dice de las búsquedas que existen en el Chrome o en estas búsquedas de internet, se dice que de 1000 búsquedas, presten mucha atención, de 1000 búsquedas, 870 búsquedas tienen que ver con relación de pornografía. En las épocas pasadas, quienes estaban inclinados en la pornografía eran hombres, pero hoy en día, según las estadísticas que tenemos, obviamente estas estadísticas son de las búsquedas, te dice que tanto hombres y mujeres están metidos en esta inmoralidad. Y lo más triste dentro de todo esto es que vivimos en un mundo lleno de inmoralidad,
que de una u otra manera la iglesia y los creyentes están siendo influenciados por esta inmoralidad. Por eso me gustaría enseñar un poco acerca de la pureza sexual en la congregación. ¿Qué dice la palabra de Dios en relación a la pureza sexual como creyentes y como iglesia? Vayamos por favor a primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 8. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, del verso 1 al verso 8. Si usted lo tiene, diga un fuerte amén, por favor. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos, y subraya estas dos palabras. Rogar es una petición personal y exhortamos es una palabra de colocar en la mente algo, en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo os conviene que conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra, ¿qué? Santificación. Que os apartéis, ¿qué dice? De fornicación. Y que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa, ¿cómo? En santidad y honor. No en pasiones de concupiscencias, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es, ¿qué? Vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado, pues no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha a hombre, sino desecha a Dios, que también nos dio su Santo Espíritu. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Quiero pedirte, Señor, en este momento que tú puedas utilizar este servidor tuyo para hacer exposición de tu palabra, y no solamente hacer exposición de ella, sino que podamos, Señor, comprender, tener en nuestro entendimiento cuál es la buena voluntad de ti, Señor, para con nosotros en esta área de la sexualidad. Señor, vivimos tiempos donde el ser humano piensa que la pornografía, que la fornicación y adulterio son cosas normales y deslices del hombre. Pero lamentablemente no es así, Señor. Si vivimos con esta mentalidad, nuestras vidas, nuestras familias y nuestros hijos serán destruidos y serán guiados en perversidades, y no sabremos cuándo poder detenerlos. Ayuda, Señor, que tu iglesia pueda dar este ejemplo y testimonio de moralidad en este mundo inmoral, y que como creyentes, Señor, podamos tomar tu palabra no solamente en conocimiento, sino que lo practiquemos en nuestras vidas y nos alejemos de estos pecados inmorales que trastornan nuestra mente, trastornan nuestras emociones y malogran todo lo bonito y la bendición que tú tienes con nuestros matrimonios y nuestras familias. Señor, ayúdanos a poder comprender, habla nuestras vidas y que podamos salir bendecidos, Señor, edificados y con un concepto totalmente diferente, que quieres lo mejor para nosotros. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén. Como dije, el mundo en el cual vivimos hoy en día es un mundo muy depravado. Hermanos, muy depravado. Un mundo libertinaje, un mundo lleno de inmoralidad. Y si nosotros tuvimos problemas con esto, imagínense con nuestras próximas generaciones, con nuestros niños, con nuestros bebés. ¿Qué es lo que van a poder enfrentar ellos en relación a la inmoralidad? Pero esto no es nada nuevo. Se dice que en Roma, un ciudadano romano le estaba permitido cualquier actividad sexual, hermanos, siempre con la actitud de que este hombre romano pueda ser el dominante en una relación sexual. Podía tener relaciones sexuales con mujeres, podía tener relaciones sexuales con hombres, podía tener relaciones sexuales con adolescentes, con el único momento en el cual no debería de tener ningún tipo de remordimiento. Las esposas de estas personas romanas, hermanos, simplemente se dedicaban a tener hijos y aceptaban las infidelidades de sus maridos siempre y cuando sus amantes no sean sus esposas. ¡Wow! ¡Qué terrible esto en Roma! Por eso que el apóstol Pablo, cuando escribió a estas personas y a la iglesia, les dijo lo siguiente: por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron sus propios cuerpos y cambiaron la verdad de Dios a la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito en todos los siglos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas,
Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural que es contra naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural del hombre o la mujer, se encendieron en las lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo así la retribución debida a su extravío. ¡Qué interesante! El problema que tenemos hoy en día de inmoralidad no es un problema reciente, es un problema que tiene muchos años y en muchos imperios. Por lo menos en Éfeso. En Éfeso era un gran orgullo, hermanos, el templo de la dios Diana o Artemisa. Una estatua, hermanos, que en su torso de esta estatua tenía muchos senos en esta parte. Su templo estaba lleno de sacerdotisas. Estas sacerdotisas eran prostitutas femeninas en su gran mayoría, como también masculinas, y ejercían en el mismo templo, hermanos, prostitución sagrada en el mismo templo. Y los de Éfeso decían que su patrona era la diosa Diana. Es por eso que el apóstol Pablo escribe también a los efesios diciendo esto: pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo entendimiento entenebrecido, ajenos a la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas, mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo Jesús. ¡Qué interesante! Roma, los griegos, obviamente también conteniendo allí en ese lugar, específicamente en el lugar de Corinto. Corinto era una ciudad muy rica, lujosa, pero muy inmoral. No tenían rivalidad, hermanos, en relación a la inmoralidad en otra ciudad como Corinto, o de lujo o de riqueza. Se acostumbraba que para un Corinto llegar a un escenario o a una fiesta tenía que llegar borracho. No solamente esto, sino que también adoraban a una diosa Afrodita, que era el dios del amor, muy parecida como obviamente que la diosa Diana, que llegó también a llegar hasta sus templos. Corinto tenía la reputación de una moral corrompida, hasta el punto que la expresión de una muchacha corintia significaba una prostituta. Y el verbo vivir en Corinto significaba una vida de disolución. El hecho, había una palabra dentro de ellos: vamos a corintiizar. Era básicamente, vamos a cometer todo acto inmoral que encontraban allí. Los griegos despreciaban tanto su cuerpo que decían básicamente que no importaba, que podías darle cualquier deseo a ese cuerpo, que no importaba. El apóstol Pablo tenía algo muy interesante que les recordó a los corintios lo siguiente: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Escrito para los corintios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos de vosotros, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido justificados, santificados, ya habéis sido justificados en el nombre de nuestro Señor Jesús y por el Espíritu Santo de Dios. Posteriormente escribe: todas estas cosas no son lícitas, el apóstol Pablo, mas no todas nos convienen. Todas las cosas no son lícitas, mas no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre, y esta expresión que utiliza el apóstol Pablo a los corintios es lo que ellos decían: las viandas para el cuerpo. Las viandas, dice la palabra de Dios, viandas para el vientre, y el vientre para las viandas. Pero tanto el uno como el otro destruirá Dios. Pero el cuerpo es para la fornicación, dice, sino para el Señor. El Señor es el Señor de todo el cuerpo. En otras palabras, el apóstol Pablo estaba refiriéndose a la conducta que tenían los corintios. Ellos decían: las viandas para el vientre, el cuerpo para la fornicación. Al final el apóstol Pablo dice lo siguiente: que nosotros deberíamos de glorificar pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces encontramos en la palabra de Dios que hubo naciones, hubo imperios que eran totalmente inmorales. Y lo que quizás vemos hoy en día es el reflejo de nuestro pasado, pero lamentablemente con mucho más perversidad que tenemos hoy en día. Qué triste es poder saber que hoy en día, en el ámbito cristiano, gente que pueda practicar pornografía lo ve como normal, común y corriente.
Los psicólogos mismos dicen, hermanos, que las jóvenes deberían de estar viendo pornografía, porque esto les va a ayudar a poder entender sus partes de ellos mismos, íntimas. Pero lamentablemente no es así. La inmoralidad en ninguna manera es una gran bendición o es algo mejor para nuestros cuerpos. La inmoralidad lo único que va a hacer en nuestras mentes, nuestras emociones y en nuestras vidas es destruirnos a cada uno de nosotros. Gente que podría decir que la pornografía va a ayudar en sus relaciones sexuales. Equivocado en todas maneras. Porque cuando tú estás haciendo una relación sexual y estás viendo pornografía, lo único que estás logrando es la intención del cerebro, la intención del corazón, y lo que estás haciendo es, no estás llevando un matrimonio honroso y santo delante del Señor. Y estas cosas pueden pasar, pero todo el mundo lo sabe esto. La pregunta es, si todo el mundo lo sabría en el ámbito cristiano, ¿por qué tenemos pecados de sexualidad hoy en día entonces? ¿Por qué en el ámbito cristiano o la iglesia, cuando debería de ser una iglesia que pueda dar una moralidad correcta, no está dando esa moralidad correcta? El gobierno es para dar justicia, la iglesia es para dar moralidad. Y la pregunta es, si nosotros no sabemos vivir correctamente en santidad, ¿qué moralidad vamos a dar en medio de nosotros? Por eso que dice la palabra de Dios, que la voluntad de Dios es vuestra santificación. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Mira lo que dice la palabra de Dios. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso 7. Dice, pues no nos ha llamado Dios ¿a qué, hermanos? Y esta palabra inmundicia significa suciedad, pero hace una implicación de suciedad de la inmoralidad, es decir, con los deseos sexuales, sino a santificación. En otras palabras, un creyente debería estar en la inmoralidad o en el camino de la inmoralidad o en la influencia de la inmoralidad en ninguna manera. Pastor, ¿y hay personas que creyentes podrían ver pornografía? Es muy probable, pero no deberían estar allí viendo la pornografía. ¿Por qué? Porque les va a trastornar su mente y va a trastornar toda su sensibilidad interna. Pero no solamente esto, versículo 8, mira, dice, así que el que desecha, capítulo 4, verso 8, así que el que desecha, es decir, el que no tiene valor, el que no tiene respeto, esto no desecha a hombres, sino ¿a quién? A Dios. Y préstame atención, Dios nos ha dado mandamientos y principios para proteger nuestras vidas. A veces piensan, la religión manda que no, y no, y no, y no, y no. Escúcheme bien, no tenemos religión. Lo que hacemos acá en medio de nosotros no es religión, es una relación entre Dios. Es decir, no estamos hablando de ceremonias que tenemos para que nuestra conciencia pueda estar más libre. No, estamos hablando de una relación entre Dios y cada uno de nosotros. Y Dios quiere lo mejor para nosotros. Y cuando nosotros desechamos esta palabra de Dios en relaciones sexuales que no son correctas, estás desechando al mismo Dios. Y el que desecha al mismo Dios está desechándose a sí mismo. Es decir, no se va a poder proteger. ¿Cuál es la práctica, las instrucciones que Dios da? Que tenemos que agradar a Dios y tenemos que hacer su voluntad. ¿Y cuál es su voluntad? Es una pureza sexual. Una pureza sexual. Pastor, yo no he tenido nada de fornicación, nada de adulterio, nada de pornografía. Pero el Señor Jesucristo no solamente enseña que con el acto se fornica o se adultera, sino que con el pensamiento también se lo hace. Y vamos a llegar a este punto. Primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, verso del 1 al 3. Vamos a ver un primer pecado sexual. Un primer pecado sexual. Un primer pecado de inmoralidad, y es la fornicación. Capítulo 4, verso del 1 al 3. ¿Está conmigo? ¿Amén o no amén? Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús, que de la manera que aprendisteis de nosotros, cómo conviene conduciros, ¿y qué dice? Es decir, vamos a agradar a Dios. ¿Pero cómo agradamos a Dios? Dice, así abundáis más y más. Porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús, que la voluntad de Dios es vuestra santificación y que os apartéis, ¿qué dice? Ahora tengo una pregunta. ¿Qué es la fornicación? ¿Alguien que me va a decir qué es fornicación? Vamos, avíseme. ¿Perdón? Ok, tener relaciones sexuales, obviamente, pero ¿con quién? Fuera del matrimonio, unos dicen. Ok, eso sería adulterio o fornicación. Ok,
estos pecados que vamos a tener, que vamos a estudiar, son pecados de inmoralidad, son pecados sexuales. Pero acá cuando hablamos de fornicación, mayormente la fornicación, decimos, es un pecado sexual antes del matrimonio, es decir, entre dos jóvenes que no son casados. Es decir, personas que tienen relaciones sexuales sin ser casados cometen fornicación. Es lo que está a nuestro entendimiento. Y es correcto en cierta manera. Pero acá la palabra fornicación en la palabra de Dios nos menciona claramente que viene de una palabra griega que nos dice que es porneia. Es la palabra porneia, fornicación. Es la raíz de donde viene la palabra pornografía. Y alude a una gran variedad de inmoralidades sexuales, de una relación sexual ilícita. Entonces, la fornicación no necesariamente es el acto sexual entre dos solteros. La fornicación que encontramos en la palabra de Dios es todo acto sexual ilícito que no conviene. Y vamos a ver lo que es de diferentes maneras. La idea que tiene acá de fornicación, algunos aluden que no tienen límites al acto sexual entre dos personas, sean casados o no sean casados. Por ejemplo, encontramos en primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 1. Abra su Biblia por favor allí. Un ejemplo de fornicación. Primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 1. Primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 1. Vamos a ir a muchos versículos, hermanos, porque necesitamos colocar este principio, esta enseñanza en nuestra cabeza, que no solamente sea de hombres, sino sea de Dios, las ordenanzas de Dios. Primera carta a los Corintios capítulo 5, verso 1. ¿Está conmigo? Dice, de cierto se oye que hay entre vosotros, ¿qué? Fornicación. Que préstame atención, mírame por acá. Dice que hay en la iglesia, en Corinto, un pecado de fornicación. Mayormente para nosotros fornicación es pecado sexual entre dos solteros, ¿sí o no? Pero en la palabra de Dios, la fornicación es un pecado ilícito sexual, ¿ok? Dice, de cierto se oye que entre vosotros hay tal fornicación, y tal fornicación que no se nombre entre los gentiles, es decir, es tan fuerte allá afuera que en la iglesia lo había, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Ahora veamos por acá, avísame bien, mira tus ojos por acá. Esta relación entre este hombre que tiene relaciones sexuales con su madrastra no es fornicación en nuestro concepto. ¿Qué viene a ser? ¿Qué tipo de pecado? Incesto. ¿Y qué es el incesto? Es tener relaciones sexuales con familiares. Pero acá la palabra de Dios lo llama fornicación. ¿Por qué le llama fornicación? Porque en la Biblia la palabra fornicación es toda sexualidad, es todo acto sexual que es ilícito. Tanto es así que en el libro de Deuteronomio, no tengo el tiempo, capítulo 18, verso 6, solamente anótalo, dice, ningún varón se llegará a pariente próxima alguna para descubrir su desnudez, yo Jehová ha dicho. Es decir, podría haber entonces alguna relación sexual con un pariente cercano en ninguna manera. Levítico capítulo 20, verso 17 dice, si alguno tomare a su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y viere su desnudez, y ella viere la suya, es cosa execrable. Por tanto, dice, serán muertos a los ojos de los hijos del pueblo, descubierto la desnudez de su hermano, y el pecado lo llevará. ¡Wow! Mira lo que dice la palabra de Dios. Un pecado de incesto, Dios lo menciona como execrable. Y tenían que morir y matar a estas personas que cometían este pecado de incesto. ¿Por qué? Porque Dios odiaba estas relaciones ilícitas. ¿Y cómo lo llama en el Nuevo Testamento? Fornicación. Pero el pecado correcto es incesto. No solamente esto. Abra tu Biblia, por favor, Oseas, capítulo 2. Otro ejemplo de fornicación. Que no solamente es relaciones sexuales entre un hombre y una mujer, sino son todas relaciones ilícitas sexuales. Oseas capítulo 2, verso del 2 al 5. Es el Antiguo Testamento. Oseas capítulo 2, del verso 2 al 5. Pastor, ¿y por qué estamos estudiando esto? Porque, hermanos, qué triste es poder ver de repente que en ámbitos cristianos, creyentes, uno, acepten este tipo de relaciones ilícitas. Terrible. Y mucho más terrible es que los creyentes practiquen estas cosas. Oseas capítulo 2 del verso 2 al 5. ¿Estás conmigo? Oseas. Presta mucha atención. Mira, dice. Contended con vuestra madre. Contended. Porque ella no es mi mujer, ni yo su marido.
Aparte, pues, sus, ¿qué dice? Fornicaciones de su rostro. ¿Y sus qué? Adulterios de entre sus pechos. No sea que yo la despose y desnude, y ponga como en el día en que nació, la haga como un desierto, la deje como tierra seca, la mate de sed, ni tendré misericordia de sus hijos, porque son hijos de ¿qué? Prostitución, porque su madre se prostituyó. Préstame atención por acá. ¿De qué está hablando acá? ¿Recuerdas que Oseas va a recibir una orden de Dios diciendo cásate con una mujer impura para demostrar cuál es la fidelidad de Dios con medio de este profeta y tomar una mujer? Pero acá está sacando los pecados de esta mujer. Y en primer lugar saca el pecado de fornicación, luego saca el pecado de ¿qué? De adulterio, y también saca el pecado de prostitución. Todos estos pecados son pornea. Todos estos pecados son fornicación, porque son relaciones ilícitas que Dios no ha colocado. Entonces, cuando Dios dice, Dios quiere nuestra santificación, que os apartéis de fornicación, eso es para los casados. No, Señor, es para toda la iglesia. Es para todos los creyentes, que debemos de separarnos ¿de qué? De fornicación, de adulterio, de pornografía, de prostitución. ¿Van entendiendo? ¿Amén o no amén? Yo sé que para muchos dice, pastor, pero esto todo el mundo lo sabe. No lo saben. Te puedes yo me imagino, hermanos, las cosas que si tú supieras, las cosas que suceden alrededor de nosotros como iglesia, alrededor de nosotros como familia, alrededor de nosotros como vecinos, lo que sucede, la gente piensa que esto es común, normal dentro de nosotros. Y hermanos, no debe ser normal dentro de nosotros. Esa es pornografía. Acompáñame a Mateo capítulo 15, verso 19. Veamos el segundo pecado. Mateo capítulo 15, verso 19. Mateo capítulo 15, verso 19. Segundo pecado sexual que vemos en la Biblia. Adulterio. Adulterio. Mateo capítulo 15, verso 19. ¿Están conmigo? Porque del corazón salen ¿quién? Porque presta atención porque esto lo vamos a ver posteriormente. O sea, mira por acá, mira, por favor, préstame atención. Estos pecados inmorales, ¿ok? No es que uno se levante y dice, wow, tengo el deseo de fornicar y tengo el deseo de adulterar y de irme a una prostituta, etcétera, etcétera, etcétera. No funciona así. Eso comienza con los pensamientos. Acá dice, versículo 19, porque del corazón salen los ¿qué? Malos pensamientos. Y préstame atención. La pornografía, lo primero que hace la pornografía es atacar no nuestro cuerpo ni nuestras emociones, ataca nuestros pensamientos. Y cuando hay un pecado de pornografía, lamentablemente muchas veces, en su gran mayoría, no se sale de la pornografía. Más bien se sumerge más y más y más. El libro de Eclesiastés nos dice que el ojo nunca se sacia de ver. Es decir, uno llegará diciendo, no, yo sé hasta dónde llegar a la pornografía. Tú no sabes eso. Porque llegarás a un punto y después te pervertirás tus pensamientos, que irás a un segundo punto y después te irás a un tercer punto y te vas a ir sumergiendo hasta llegar quizás hasta la bestialidad, que son relaciones sexuales con bestias. ¿Cómo uno puede llegar hasta allá? Con los pensamientos. El que entre en la pornografía no va a salir ileso. Sea un hombre, sea una mujer, y por lo menos un hombre puede tener un entendimiento. Imagínate un niño de 5 años, 6 años, 8 años, 9 años, metiéndose en la pornografía, cuando no sabe nada de la vida. Por eso que encontramos hoy en día personas que comienzan a violar a sus propias hijas, a sus propios hijos son abusados. Y uno pregunta, ¿de dónde salió esto? De los pensamientos. Versículo 19. Porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los que adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Y aquí encontramos un segundo pecado sexual y es el adulterio. Este término en el griego, hermanos, habla de
cosas impurezas sexuales entre los casados. Es decir, si tú estás casado y tienes una relación ilícita siendo casado, cometiste adulterio. Ahora, este adulterio, hermanos, es prohibido por los 10 mandamientos. No es que se me deslizó. Hoy en día, en el mundo en el cual estamos viviendo, un hombre que no tenga una segunda mujer, tercera mujer, es un homosexual. Recuerdo hace mucho tiempo atrás, estaba por el paraíso, estaba firmando un carro de una compraventa, estaba sentado allí y el hombre agarra y pasa una mujer y el hombre que está a mi costado dice, wow, ¿viste esa belleza? Y yo dije, no, solamente tengo una belleza, es mi esposa. Y él dijo, ¡ja, ja, ja, ja! Seguro, todo el mundo tiene canitas y tú tienes más canas que yo, me dijo. Hablando de esto, ¿no? Las canitas al aire, mujeres al aire. Yo le dije, no, yo tengo solamente una mujer. Y me dijo, no sé si esta palabra es muy ofensiva, perdóname, no sé, pero dijo, ¿tú eres parcho? Así de frente me dijo. Y yo entendí como que tú eres homosexual. Yo le dije, no, soy cristiano. ¡Ah! Desde el comienzo me lo has dicho. Pero te has dado cuenta que en el contexto, en el mundo en el que estamos viviendo, una segunda mujer es normal. Y que entre los hombres se mofan de tener otras mujeres. Cuando en la palabra de Dios dice, es pecado, no le agrada a Dios. Dice, no cometerás adulterio. Pero no solamente esto, sino que el adulterio es pecado y se castigaba en el Antiguo Testamento con la muerte. Si un hombre cometiera adulterio con una mujer de su prójimo, el adúltero y la adúltera inevitablemente serán, dice, muertos apedreados. ¡Wow! Pero esa sociedad estaría terrible. Gracias a Dios si tuviéramos una sociedad así que les daría temor de pecar, hermanos. Pero hoy en día ni siquiera hay ese temor. Todo el mundo comete este acto de adulterio. Pastor, pero es un desliz. El adulterio es una violación contra una persona. Pero no solamente contra una persona, es una violación contra una familia. No es una violación solamente contra una familia, es la violación contra una sociedad. Porque el pecado no solamente destruye al que es culpable, sino también a los que no son culpables. Estos son la familia, los hijos, los cónyuges que no han cometido adulterio. Y destruye la familia porque destruye toda una sociedad. El adulterio. Y no lo miramos así. Pensamos que el adulterio es algo normal y es un desliz que tuvimos. Es una afrenta que hemos hecho a una persona, a una familia. Es por eso que como creyentes, hermanos, mírenme por favor y por el ruego del Señor, no podemos aceptar adulterios nosotros. Pastor, pero ha habido y sucederán adulterios. Esperemos que no sucedan adulterios. Y si lo hay, que se puedan, hermanos, arrepentir de ese pecado, porque trae terribles consecuencias. ¿Cómo es posible que muchas personas viven en las casas de sus padres y sus padres puedan ver que están adulterando sus propios hijos y se lo permiten? Tú sabes que están adulterando y los tienes en tu casa. Y no solamente esto, sino que con el adúltero vienen a tu propia casa, tú siendo creyente y aceptando estas cosas. ¡Qué terrible! ¿En qué sociedad estamos viviendo? Una sociedad romana, una sociedad de los griegos. Cuando las personas aceptan estas cosas. Pastor, ¿qué significa entonces? Sácalo al muchacho de ahí, saca a tu hijo, pero ¿dónde se van a ir? Si quieren adulterar, que lo hagan afuera y que tengan sus propias consecuencias. Pero la iglesia, usted y yo no podemos permitir estos pecados en medio de nuestras vidas, en medio de nuestras familias y en medio de nuestra iglesia. ¡Es terrible! Pero pastor, ¿por qué no? Porque el adulterio corrompe todo. Mira lo que dice Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. ¿Cómo comienza este adulterio? Dije con los pensamientos, pero mira lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. Quiero que todos lo puedan leer, hombres y mujeres. ¿Están conmigo? Oíste que fue dicho, no adulterarás, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer, y subraya esta palabra, para. ¿Están conmigo? Subraya bien grande, para. Pastor, no podemos ver mujeres. No, la palabra de Dios no dice esto. Dice, si no ve una mujer para, ¿qué dice? La clave de este versículo es para codiciarla. Es decir, la clave está allí. Indica un intento, una disposición, un propósito. Qué terrible
es ver. Yo cuando salgo con mi hija, con mi esposa, hermanos, estamos en el centro, yo me pongo en la parte de atrás para que no las miren a mis hijas y mi esposa. Por eso que las mujeres creyentes deben vestirse correctamente. ¿Para qué? Para que no se dejen codiciar. Pero si ustedes utilizan ropas apretadas, y no puedo ver cómo los hombres, maridos o padres, permiten que sus hijas se vistan de una manera tan indecente, mostrando literalmente todo el cuerpo bien pegado. ¿No te da cosa cuando un hombre está codiciando a tu hija o codiciando a tu mujer, los piropean, les dicen de todo, y tú vas a estar normal sobre esto? El libro de Proverbios dice, ¿vas a dejar que tu agua de tu propio pozo pueda ser derramada por las calles? Olvídalo. Cuando estuve por Perú, hermano, cuando salía con mi hija, todos los hombres querían ver a mi hija. Y yo me ponía detrás de él y yo los miraba. Qué terrible es poder ver esto. ¿Amén o no ven? ¿Ves en el metro cómo voltean sus miradas? Y las mujeres lo permiten. Las esposas. Lo más triste y lamentable y paupérrimo es que quizás hombres de la iglesia hagan el mismo pecado. La misma iglesia viendo a las mujeres. De repente no has hecho el acto, pero si has visto a una mujer para codiciarla, ya adulteraste. Y sepa una cosa, que cuando ese adulterio está ya en tu mente, es una cuestión de tiempo para que lo hagas en el acto. Así funciona. La mirada es con el propósito de codiciar, estimular, excitar pasiones dentro de ti. Y esto se llama adulterio imaginativo. Y si un hombre y una mujer ha tenido este pecado, es un pecado terrible que nosotros no deberíamos de tenerlo. Tal adulterio en el corazón procede de una causa del adulterio físico. El que mira a una mujer para codiciarla es capaz de poder cometer un adulterio físico tarde o temprano. Por eso que Job dijo, yo he propuesto en mi corazón, tengo un pacto de no mirar mujer para codiciarla, virgen. Pastor, entonces uno tiene que venir así en la calle. Que no. Está hablando de para codiciarla. Si tú ves a una mujer que está mal vestida o te llama mucho la atención, ¿para qué sigues viendo? La primera mirada no hay problema. El problema es la segunda, la tercera y la cuarta mirada. Porque ya es una mirada para codiciarla. Comienza con el corazón. Comienza con dentro de nosotros. Mateo capítulo 15, versos 19 y verso 20. Mateo capítulo 15, versos 19 y verso 20. Ahí encontramos la palabra de Dios que el adulterio, sea de imaginación o de mente o de corazón, o sea de acción, ese pecado contamina el alma. Mateo capítulo 15, versos 19 y verso 20. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los que adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que ¿qué? Contaminan. Y esta palabra contaminar significa pervertir, corromper, alteran ¿a qué? Al hombre. ¿Sabes que el adulterio corrompe tu alma? El adulterio va a corromper tu mente. El adulterio va a pervertir, va a contaminar tu matrimonio. Que por momentos de pasión vas a perder todo lo que has conseguido por años. Y ahorita vamos a ver que el que comete adulterio está falta de entendimiento. Pero dice que pervierte el alma. ¿Por qué? Porque el adulterio tiene una característica de ser malo. Tanto el hombre o la mujer, hermanos, que cometen adulterio, la palabra de Dios da algunos nombres, algunos títulos que son terribles. Por ejemplo, vayamos al libro de Proverbios capítulo 6, verso 24 al 29. Proverbios capítulo 6, verso 24 al 29. Quiero que todos lo busquen, porque no quiero que vean solamente que soy yo, es la iglesia, es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 6, verso 24 al 29. Proverbios, no sé qué estaban con Mateo. Proverbios capítulo 6, verso 24 al verso 29. ¿Están conmigo?
Mira lo que dice la palabra de Dios. Para que te guarde, ¿qué dice? Subraya esa palabra, por favor. La mala mujer. De la blandura de la lengua. De la mujer, ¿qué dice? Subraya esa palabra. Tenemos mala mujer. Tenemos la mujer extraña. No codicies su hermosura en tu corazón. Ya hemos visto Mateo. Ni ella te prenda ¿con qué? Con sus ojos. Porque a causa de la mujer... ¿Cómo? 3 nombres a esta mujer. Dime la primera. No te escucho, dime la primera. Número 2. Número 3. Es decir, acá está hablando del adulterio. No está hablando de otros pecados, está hablando de específicamente el adulterio. Está diciendo que una persona, sea hombre o sea mujer, específicamente hablando de las mujeres, que comete adulterio es una mala mujer. Es una mujer extraña, que no te pertenece. Y es una mujer ramera. Esa palabra es una palabra muy fuerte. ¿O no es así? ¡Wow! O sea que el que comete adulterio, sea un hombre o sea una mujer, está dedicado o se muestra claramente como esta categoría de mujeres. No solamente que caí en pecado. Perdóneme, hermano, caí en pecado. Hiciste un trabajo de ramera. No me gusta que me digan eso. No cometas el pecado, entonces. No actúes entonces como estas mujeres malas. Mujer ramera. El hombre es reducido a un bocado de pan. ¡Wow! Este es un hombre que vale una migaja, básicamente, que comete adulterio. Y la mujer caza la preciosa alma del varón. ¿Tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? Una pregunta muy retórica. ¿Andará el hombre sobre las brasas sin que sus pies se quemen? Así es el que se llega a la mujer de su prójimo. Adulterio. No quedará impune ninguno que la tocare. ¿Están viendo? No te me duermas. No me cambies la mirada. Yo sé que choca. Pero a veces lo que sucede con nosotros los creyentes y con nuestra iglesia es que pensamos que está malo, pero no hemos aceptado todo el conocimiento de Dios. No hemos aceptado todo lo que involucra en estos pecados sexuales en nosotros. Y por eso que estamos, bueno, si peco, pequé. No, te estás metiendo en un pozo muy tétrico, en un pozo muy profundo, que las consecuencias van a ser gravísimas en tu vida y en la vida de muchas personas más. Proverbios capítulo 5, verso 3. Proverbios capítulo 5, verso 3. Porque los labios de la mujer extraña destilan miel, y su paladar es más blando que el aceite. Versículos anteriores. No te prende con la manera de hablar esa mujer. No te prenda con los ojos. Su manera de hablar es como destila miel. Es más blando que el aceite. Cuando tú ves o escuchas a una mujer así, aléjate de ella. Hombre, es que ella habla tan bonito. Ella se viste tan bonito. Me mira con unos ojos tan... Hombres, no sean sin entendimiento. Más claros, no seamos brutos. La misma palabra que dice, no seamos estúpidos en caer en este pecado. Y me incluyo allí porque yo soy también hombre. Por eso que debo de alejarme fuertemente de estos pecados. Proverbios capítulo 6, verso 30 y verso 31. Proverbios capítulo 6, verso 30 y verso 31. En estos versículos vamos a comparar el adulterio o el que comete adulterio con el que roba. El libro de Proverbios va a hacer un contraste. El que roba con el que comete adulterio. Capítulo 6, por favor, verso 30 al verso 31. ¿Está conmigo? No tienen en poco el ladrón, si hurta para saciar su apetito. Y subraya esa palabra, por favor, saciar su apetito.
cuando tiene hambre. Pero si es sorprendido, pagará, ¿qué dice? Y entregará todo el haber de su casa. Préstame atención. Si una persona, porque está llena de hambre, está con mucha hambre, y va a robar, y se le encuentra culpable a esta persona, ¿cuántas veces tiene que pagar? 7. Recuerdo en el seminario, mi pastor tenía su oficina, y nos rotábamos para limpiar las oficinas de nuestro pastor. Y había un estudiante que se llamaba Felipe Choquehuanca, que él le tocaba limpiar. Entonces, en ese mes que le tocaba limpiar, mi pastor llegó al punto de decir, hay alguien que se está tomando mi café. Entonces preguntó a todo el seminario y dice, ajá, ¿y tú fuiste? Nadie. Y al final mi pastor dijo lo siguiente, si no descubro quién es el que está tomándose mi café, todos van a pagar 7 cafés. Y hermanos, en el seminario había como 25 estudiantes. Entonces todo el mundo decía, hable, por favor, quién tomó tal cosa. Nosotros mismos en la noche tuvimos una reunión con los estudiantes y comenzamos a decir, ajá, ¿desde cuándo comenzó a faltar? Y al final dijimos, ¿son este o este? ¿El Felipe Choquehuanca o Ronald Tubillas? Ronald, di la verdad. ¿Fuiste tú? No, que esto que el otro. Felipe, ¿fuiste tú? Sí, yo fui. Y pasó callejón oscuro por nosotros para que pueda decir la verdad. Entonces mira, dice, mañana tienes que ir con el pastor Garner y decirle exactamente que tú fuiste y arrepíntete de tu pecado. Entonces el día siguiente, el martes, llegó Felipe Choquehuanca a la oficina y le dice, pastor, va a disculpar, pero fui yo el que esto. Quiero que me perdone. Mi pastor dijo, la próxima vez que tú me mientas, vas a tener problemas conmigo. Pero vamos a ser bíblicos. Vas a pagarme 7 veces lo que has robado. Y pagó 7 cafés, Nescafés, 7 cafés. Acá el libro de Proverbios está haciendo lo mismo. Dice, el que hurta y sea juzgado va a tener que pagar 7 veces. Pero inmediatamente a esto va a comenzar a hablar acerca del adulterio. Si una persona roba, puede restituir lo que ha robado por 7 veces. Pero una persona que adultera no puede restituir jamás. ¿Te has dado cuenta de lo que está diciendo la palabra de Dios? Proverbios capítulo 6, verso 32 y verso 33. Mira lo que dice. Mas el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenzas. ¿Qué dice? Hallará. Es decir, cuando una persona comete adulterio, ¿puede restituir lo que hizo? No puede restituir lo que hizo. No así siquiera un ladrón. Una persona que comete adulterio es falto de entendimiento. No tiene entendimiento. Básicamente es un estúpido. Porque no sabe lo que está dejando. No sabe las consecuencias que está dejando. Deuteronomio, anótalo, capítulo 22, verso 22, dice, si fueren sorprendido alguno acostándose con la mujer casada con marido, ambos morirán. El hombre que se acostó con la mujer y la mujer también. Así quitarás el mal del pueblo de Israel. ¿Qué hacía el pueblo de Israel? Los mataban a los adúlteros. Proverbios capítulo 6, verso 34 y verso 35. ¿Están conmigo? Porque los celos son el furor y no perdonará en el día de la venganza. No se aceptará ningún rescate, ni querrá perdonar aunque multipliques los dones. Estamos hablando del mismo tema, adulterio. ¿Sabes qué es vivir con celos toda la vida? ¿Sabes qué es vivir con alguien en la mente diciendo, y este me sacará otra vez la vuelta, o ella me sacará otra vez la vuelta? ¿Sabes qué es terrible vivir con alguien que todo el mundo te diga, ¿y dónde estás? ¿Con quién estás? Porque hay una inseguridad tremenda. Amado hermano, matrimonio, casado, casada, si tú no has llegado a cometer este pecado, ojalá y ruego en el Señor que nunca lo cometas. Porque es un pecado que nunca se restituye. Y aunque pagues 1000 dones, no te va a ser perdonado este pecado. Obviamente no de parte de Dios, sino de aquella persona que cometiste ese pecado. Perdóname. Sí saldrá el perdón, pero realmente ese celo que habrá allí, los celos lo van a consumir a él. Y lamentablemente, hermanos, te voy a decir con toda sinceridad, nunca se van a recuperar. Esos celos amargos siempre estarán en todo el transcurso de su matrimonio. Y vivir
con una persona celosa es vivir un tormento. Si tú eres celoso, apreciado hermano, sin que hayan cometido este pecado, trata de arreglar este problema de celos. Por lo que lo único que vas a hacer es que vas a entregar a tu esposo o esposa a cometer estos celos que están en tu cabeza, si no ha habido este problema de adulterio. De lo que yo conozco en su gran mayoría, de lo que he escuchado de varios predicadores, de lo que he estudiado, personas celosas entregan a sus personas, a sus esposos o esposas, literalmente a este pecado. Y después ellos dicen, es que yo sabía siempre. ¡Mentira! Tú los entregaste a ese pecado. Esos celos no son correctos. Pero el que cometió el pecado de adulterio tendrá sembrado esos celos amargos por toda su vida. ¿Quieres ser culpable de eso? Hablando de la limpia conciencia. ¿Quieres tener limpia conciencia? Aléjate de ese pecado. Gálatas capítulo 5, verso 16. Tercer pecado sexual, inmoral. Gálatas capítulo 5, verso 19. Hemos estudiado entonces fornicación. Todo pecado ilícito sexual. Hemos estudiado adulterio. Pecado sexual en el matrimonio, relaciones cuando son casados. Gálatas capítulo 5, verso 19, por favor, en nuestras Biblias. ¿Están conmigo? Manifiestas son las obras de la carne, que son, 1, acompáñame por favor, adulterio. Número 2, fornicación. Número 3, inmundicia. Esto tiene que ver con, hermanos, perversidades, todo lo malo, todo lo feo. Y lascivias. El tercer pecado aunque todos esos pecados tienen que ver con inmoralidad, hay un pecado tremendo que es el de lascivia. Si nosotros podríamos colocar, hermanos, en los pecados más grandes y más bajos, podríamos comenzar entonces con fornicación, adulterio y lascivias. ¿Qué es la palabra lascivia? Denota esta palabra lascivia un exceso, un desenfreno, una indecencia, un libertinaje sexual. Es decir, si cometen la fornicación, que es todo pecado ilícito, inmoral, el adulterio, allí se va y uno lo ve con escondidas, allí escondiendo. La lascivia es que no tiene freno sexual. Es decir, puede cometer cualquier pecado sexual, no le importa. Al punto, hermanos, de que su conducta excesiva es falta de moderación. En otras palabras, no le da vergüenza de sacar sus pasiones sexuales tan bajas que tiene esta persona. ¿Cómo se describe esta persona? Se describe con un espíritu que no conoce límites en las relaciones sexuales, que osadamente, hermanos, está en pos de cualquier pecado sexual. El hombre cuya alma mora la lascivia está tan arraigado al pecado, que tan bajo dominio toma que tiene, que no le importa que los demás digan o piensan, mientras él puede satisfacer sus deseos sexuales. ¿Cómo es esto? Imagínate la sala. Yo estoy en la computadora y estoy viendo pornografía y pasando mi esposa y mis hijos al lado de ellos. Le invito a mi hijo, hombre, que tiene 11, vente por acá, vamos a ver pornografía para que conozcan a las mujeres. Eso ya tiene otro límite y se llama lascivia. Pastor, ¿esto ocurre? Cantidad de testimonios. Gracias al Señor que todavía no hemos visto por acá. Aunque hay algunos por ahí. En la iglesia, recuerden una cosa. Todos aquellos que vienen a la iglesia no son creyentes. Quiero que puedas entender. No todos los que vienen a la iglesia son enviados por Dios. Hay también personas que son enviados por Satanás. ¿En serio, pastor? Claro. ¿Tú qué crees? ¿Que Satanás va a enviar gente, demonios y sus secuaces al mundo en el cual él controla? No, va a enviar a un lugar donde tiene que predicar la palabra de Dios y donde se supone que tiene que ver moralidad y dar esos testimonios y buenas obras para glorificar a vuestro Padre que está en los cielos.
Anótalo, Levítico capítulo 20, verso 14. Levítico capítulo 20, verso 14. El que tomare mujer o la madre de ella cometerá vileza. Quemarán con fuego a él y a ella, para que no haya vileza entre vosotros. Esa palabra vileza es lascivia. ¿Sabes qué hacían? A los fornicarios y adúlteros los mataban, y a los lasciviosos los quemaban, porque no tienen freno, son desenfrenados en los actos sexuales, no tienen vergüenza, y los quemaban. ¿Hasta qué punto puede llegar una persona que comete pecados de lascivia? Efesios capítulo 4, verso 19. Efesios capítulo 4, verso 19. Una persona que comete lascivia no tiene, hermanos, dominio sobre sí mismo. Perdió toda vergüenza, es decir, es pura desvergonzada codicia. A él no le importa si está bien o no está bien. A él solamente le importa satisfacer sus necesidades. Efesios capítulo 4, verso 19. Los cuales después que perdieron toda, ¿qué dice? Toda vergüenza. Se entregaron a la lascivia para cometer con avidez, con astucia, toda clase de ¿qué? ¡Wow! Toda clase de impurezas. El vicio de la lascivia o el pecado de la lascivia lleva al hombre a codiciarse, lleva al hombre a codiciar como un animal desenfrenado, que para satisfacer sus deseos apunta a cualquier deseo sexual. En otras palabras, el ejemplo que voy a dar es un ejemplo muy terrible, un ejemplo muy asqueroso, pero tengo que hacerlo. Los que cometen este pecado de lascivia son como esos perros siguiendo a una perrita cuando está en celo. Échale agua, el perro siempre seguirá ahí. Pégale al perro, los perros se van a pelear entre ellos mismos para cometer cualquier acto de lascivia. Fornicación, adulterio, lascivia. ¿Y cuáles son estos pecados de lascivia? La homosexualidad. La homosexualidad es un pecado de lascivia, porque no tienen vergüenza. Y vivimos en un mundo donde está llevándose más allá, donde el homosexual tiene derechos. Usted y yo ya no tenemos derechos. Tenemos derecho nosotros entonces que los homosexuales se puedan besar, puedan hacer cualquier cosa de sus lascivias alrededor de nosotros y nosotros no decir absolutamente nada. Y muchas veces como iglesia y como creyentes aceptamos estas cosas. Y escúcheme bien, la iglesia y los creyentes no deben de aceptar el pecado de la homosexualidad. Pastor, pero eso no es un pecado. Esos niños salen así. Perdóneme, hermano. Pero bíblicamente Dios creó un hombre y una mujer, no creó un homosexual. ¿Y los caballitos de mar? Los caballitos de mar son homosexuales. Escúcheme bien. Son una especie bien interesante que Dios lo creó de esa manera. El hecho de que un caballito de mar pueda utilizar su vientre para tener un caballito de mar, tiene que haber un caballito de mar con macho y hembra para poder tenerlo. La ciencia misma da a entender y nos muestra claramente que el homosexual no es alguien que nace. Tú sácale a un homosexual que él dice que es mujer, sácale un ADN y el ADN te va a decir específicamente que es un hombre o es una mujer. Qué interesante el mundo en el cual vivimos. Imagínate tú si tienes tu hijo y te dice, papá, yo me siento chimpancé. Y de ahora en adelante voy a vivir como chimpancé. Hijo, es que yo soy chimpancé. ¿Qué harías tú? ¿Se lo aceptas? ¿Por qué? No, pero que está mal, lo voy a llevar a un psicólogo para ver algo, porque yo soy un chimpancé y come el cambur y esas cosas y esas cosas. Pero sí puedes aceptar a una persona que dice, papá, yo soy mujer. Y está bien.
La homosexualidad es un pecado de lascivia que no tiene vergüenza. Romanos capítulo 1, versos 26 y verso 27. Romanos capítulo 1, versos 26 y verso 27 dice: por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, lascivia, pues aún sus mujeres cambiaron. ¿Qué dice? ¿De quién está hablando? Está hablando de las lesbianas, por el uso natural. De igual modo también los hombres, dejando su uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, recibiendo en sí mismo la retribución debida de su extravío. ¿Saben una cosa? La comunidad gay tiene una agenda. Si usted no lo sabe, investigue. La comunidad gay tiene una agenda. Pastor, ¿qué es esa agenda? Hermanos, esa agenda de la comunidad gay es que van a ir por leyes, van a ir por la educación, van a ir por los medios de comunicación, para que todo el mundo los pueda aceptar. Y sepa una cosa, vamos a entrar a la iglesia en un tiempo bien complicado, donde la iglesia no vamos a aceptar homosexuales, ni vamos a casar homosexuales, ni lesbianas, porque está en contra de la palabra de Dios. Pero imagínate que alguien puede entrar por acá y me dice: pastor, quiero que usted me case. Quiero decir que no. Entonces, por sus derechos, me van a colocar una denuncia por yo no hacer lo que ellos quieren, por discriminación. Y nos van a cerrar la iglesia. No, pastor, esto no está funcionando. Ya hay países que están teniendo estas leyes. Y sin ir muy lejos, me contó Francisco de que había un restaurante aquí donde entraron dos homosexuales y estaban haciendo todo pecado dentro de todas las personas. El dueño los sacó a los homosexuales y posteriormente les hicieron una denuncia. Tanto así que las personas, amigos y personas de allí, tuvieron que ayudar para que no cierren ese restaurante. Podemos respetar la vida de cada persona, pero si misma vez como tienen sus derechos, también nosotros tenemos nuestros propios derechos como creyentes. Estas personas homosexuales es un pecado de la lascivia. Ellos tienen una agenda. Quieren ir por nuestros hijos. No sé si lo tendrán listo allí, un video. No sé si ustedes lo han visto. Hay un coro de homosexuales gays que sacaron hace mucho tiempo en las redes sociales. Es el coro de San Francisco, donde literalmente dice lo siguiente: aunque tú no nos aceptes, vamos a ir por tus hijos. Y tus hijos van a ser parte de nosotros. Tus hijos van a ser nuestros. Si lo tienen ahí, por favor, pueden pasarlo adelante. No vamos a verlo todo. So to those of you out there who are still working against equal rights, we have a message for you. You think we're sinful? You fight against our rights. You say we all lead lives you can't respect. But you're just frightened. You think that we'll corrupt your kids if our agenda goes unchecked. Funny, just this once, you're correct. We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make him wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children. We'll make them tolerant and fair. At first I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting and caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll teach their group of friends you won't approve of where they go at night to protest. But when you'll be disgusted, when they start finding things online that you kept far from their sight, Like information. guess what? You'll still be alright. We'll convert your children, yes we will. Reaching one and all, there's really no escaping it. 'Cause even grandma likes RuPaul. And the world's getting kinder. Gen Z's gayer than Grindr. Learn to love, learn to vote, face your face. Ok, hermanos, paramos ahí.
Porque la música es tan contagiosa que de repente vas a ir cantando estas cosas. ¿Te has dado cuenta de lo que están diciendo? Esa es su agenda. Ellos literalmente están diciendo, tus hijos van a ser nuestros. No importa lo que pienses, no importa lo que tú quieras, tus hijos van a ser nuestros. Y adivina cómo lo están haciendo. Lo están haciendo por medio de la pornografía. ¿Sabes que hubo una reunión que ellos tienen, los gays están teniendo la pornografía? Muchos de las empresas de pornografía son de homosexuales y están en la agenda de la homosexualidad. Y tuvieron una reunión en Colombia donde dijeron que no está avanzando esta agenda en Latinoamérica como debería de estar avanzando como en Europa y en Estados Unidos. Y la razón que ellos dijeron de que no está avanzando en Latinoamérica esta agenda es por los malditos cristianos. Por eso que hay iglesias gays y hay una Biblia gay que es con arco iris. Y están tratando de meter en la música gays diciendo que son creyentes para confundir a la iglesia del Señor y que nuestros jóvenes puedan decir, pero si él es cristiano y canta eso, si él es cristiano y él tal cosa, y están aceptando estas cosas. Cuando una persona ve pornografía, y especialmente en nuestros niños, no se va a dar cuenta que de repente no va a despertar sus deseos sexuales masculinos. Van a contaminar su mente de tal manera que no van a saber si es un hombre o una mujer. Y es donde van a aparecer sus amaneramientos. Y de pronto, un 2x3, vas a encontrar que esa persona, hombre, es un homosexual. Yo tuve una reunión hace mucho tiempo atrás. Sus padres agarraron y me dijeron, pastor, estoy preocupado porque mi hijo es un gay. Él ya fue declarado como gay. ¿Qué hacemos como creyentes? Me reuní con él y le pregunté, él creció en la vida cristiana. Me reuní con él y le dije, hijo, ¿qué pasó? ¿Cómo llegó a esto? Y él me dijo, pastor, comencé a ver pornografía. Él ya estaba en el pecado de lascivia. Y lo dijo de una manera así de simple. ¿Pero cómo fue? Explícame. Él me dijo, pastor, vi relaciones entre un hombre y una mujer. Me gustaba. Pero de pronto llegó un punto en el cual donde ya no sentía nada. Entonces comencé a ver entre dos mujeres, un hombre y hombres y estos. Llegó un punto en el cual donde ya no me saciaba. Y comencé a investigar más allá. Y comencé a ver dos mujeres, dos hombres. Y me gustaban estas cosas. Y así comenzó a profundizarse dentro de la pornografía. Un muchacho de 12 años que no está claro todavía en los aspectos sexuales, de entendimientos y emocionales. Por eso que cuando ellos dicen, tus hijos van a ser nuestros, ellos saben muy bien lo que van a hacer. Pero somos tan tontos los creyentes que permitimos y aceptamos esas cosas. Porque van a despertar su madurez sexual. ¡Qué estupidez! ¡Qué inocencia para más tonta! Es en el mundo en el cual estamos. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Levítico capítulo 20, verso 13 dice, si alguno se ayuntare con varón como con mujer, abominación hicieron, ambos han de ser muertos, sobre ellos será su sangre. Dios no lo toma estas cosas normales, comunes, es una abominación hacia Dios. Pastor, 20:13, Levítico 20:13. Pastor, pero ¿qué sucede entonces si alguien me dice que sale gay? Lo tengo que aceptar. No, hay un problema y hay que ir a ese problema. Otro pecado de lascivia es el bestialismo. Levítico capítulo 18, verso 23. Levítico capítulo 18, verso 23, dice la palabra de Dios. Ni con ningún animal tendrás ayuntamiento, amancillándote con él, ni mujer alguna se podrá delante de animal para ayuntarse con él. Es perversión. Pastor, pero eso sí es una perversión. Esa misma perversión es un hombre con hombre, mujer con una bestia. Pastor, ¿y va a llegar este punto donde las personas van a tener sexo con animales? Lo hay. Lascivia. No hay un freno. Yo sé hasta dónde llegar. No sabes dónde llegar. Porque las concupiscencias, cuando las alimentas, son un monstruo dentro de nosotros mismos que no sabemos hasta dónde podemos llegar.
Deuteronomio capítulo 23, verso 17. Deuteronomio capítulo 23, verso 17. No hallará ramera entre las hijas de Israel, ni haya sodomita entre los hijos de Israel. ¿Quién es un sodomita? Homosexual. ¿No habrá qué? Ramera. La lascivia es la indolencia sin límites de quien ha perdido toda vergüenza. Es un hombre o una mujer que ha cometido un horrendo pecado contra la naturaleza humana entre los hombres y está dominado por ese pecado sexual que al final va a perder incluso la misma vergüenza. En otras palabras, son personas que no tienen vergüenza a cometer pecados como estos. Prostitución, lascivia. Pero no solamente la prostitución es cuando una persona sale a la calle y tiene relaciones sexuales. Cuando una persona hace pornografía, esto es prostitución. Cuando tú mandas fotografías desnudas o desnudos a otras personas, este es pecado de lascivia. ¿Sabes que este pecado es muy común en los liceos hoy en día? Las muchachas se meten a los baños de los colegios para tomar fotos íntimas y mandar a los muchachitos y los muchachos de viceversa. Solamente son fotos, es prostitución. Y están demarcados en pecados de lascivia. ¡Wow, pastor! ¡Me abriste los ojos! Es que tienes que saber en qué mundo vivimos. ¿Y qué es lo que tenemos que tener nosotros como creyentes? ¿Cómo vencer estos pecados? Permítame darme un tiempito más, ya debo de terminar. Pero ¿cómo vencer estos pecados? Mateo capítulo 7, por favor, verso 21 y verso 22. Mateo capítulo 7, verso 21 y verso 22. Pastor, ¿cómo nos alejamos de estos pecados? ¡Wow! Yo no quiero cometer esto. Que el Señor libre a mis muchachos de estas cosas. Que los jóvenes no estén en estas cosas que están a su mano, ya listos. Mateo capítulo 7, verso 21 y verso 22, dice la palabra de Dios. Porque de dentro del corazón de los hombres salen, ¿qué? Los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia y la insensatez. ¿De dónde salen todas estas cosas? Del corazón. Es decir, antes de cometer estos pecados, el corazón ya ha estado contaminado. Y es allí donde entra Dios. Es allí donde entra su gracia y su amor para con nosotros. Dice Dios que Dios quiere perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si nuestros pecados y nuestro corazón está lleno de pecado, lleno de amargura, lleno de estos pecados indecentes, Dios puede darnos un nuevo corazón. Va a entrar en nuestro corazón, va a sacar ese corazón podrido, sucio, y puede colocar un corazón limpio delante de Dios, el día en el cual usted y yo aceptemos a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿Te has dado cuenta que no es religión? Es una relación con Dios. Creyente, si tienes un pecado oculto, si tienes este pecado en tu corazón, va a contaminar todo tu corazón. ¿Qué es lo que necesitas tener entonces? Un corazón limpio. ¿Qué hago, pastor? Ponte de rodillas, arrepiéntete de este pecado, sácalo de tu mente, sácalo de tu corazón, sácalo de tu alcance. Ese pecado va a ensuciar tu corazón. Necesitamos colocar palabra de Dios en nuestra mente. ¿Sabes que estos pecados tienen una metodología? ¿Saben la hora? ¿Saben el día? ¿Y saben cuándo hacerlo? Por eso que el apóstol Pablo dice, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. ¿Sabe que cada persona que comete estos pecados tiene un día en especial? Y si tú sabes ese día especial, que estás solo y no hay nadie, y tienes una computadora, y tienes un celular, y tienes megas, ese día no debes estar en ese lugar.
Tiene una hora. Sabe específicamente qué es esa hora. Tiene un momento. Lo mejor que puedes hacer para limpiar ese corazón es que en esa hora, en ese tiempo y en ese momento, utiliza palabra de Dios. Arrodíllate, lee la Biblia, dile: Señor, quiero vencer este pecado. No quiero llegar hasta esta lascivia. No quiero llegar hasta esta fornicación y hasta este adulterio. Tengo un corazón limpio. Número 2, Mateo capítulo 5, verso 27 y verso 28. Oíste que fue dicho: no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. ¿Qué hacemos? Número 2, no codicies. Deja de mirar. Deja de codiciar. Todo aquello que te lleve a este pecado, sácalo de tu vida. Tercero, Mateo capítulo 5, verso 29 al verso 30. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué dice la palabra de Dios? Sácalo y échalo de ti, pues mejor que es que te pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado al infierno. Y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues es mejor que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Interesante. 2 miembros que utiliza aquí: ojos y manos. Pastor, ¿qué hago? Me vuelvo ciego. Agarro una cuchara y saco el ojo. No, lo que está tratando de enseñarnos es que eliminemos drásticamente los efectos que puede tener ese pecado. ¿Cuál es tu gran problema? ¿No sabes manejar tu celular? Cómprate un celular chimbo. No les pongas megas. No le pongas clave. No borres tu historial. ¿Cómo es la cosa? No borres tu historial. Deja que tu esposa vea tu historial. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, te voy a explicar a aquellos que no saben. Cuando tú llevas a Google o Chrome y tienes una página, tanto la computadora como el celular tienen un historial. Y todo lo que tú has buscado y has visto está en el historial. Pero cuando tú ves a un celular o una computadora que todos los días no tienen historial, es muy probable que esa persona esté metida en ese pecado. Te agarré, ¿verdad? Pastor, ¿y cómo se busca? Vas a la pestañita arriba, vas a poner unos puntitos y vas a apretar allí y vas a buscar historial y te pones historial y él te va a decir la hora y los días. Si hay una persona que borra su historial todos los días, hay algo malo. Si tiene contraseña para entrar al celular, tiene contraseña para el Facebook, tiene contraseña para el otro, tiene contraseña para el otro, la pregunta es, ¿qué tanta contraseña? Y los muchachos son tremendos para estas cosas. Pero mi hijo nunca lo va a hacer. Muchas veces son los primeros que lo hacen. Así es que los padres deben estar viendo sus computadoras de sus hijos, sus celulares. No pueden tener las puertas cerradas, y si las tienen cerradas, inmediatamente, ¿por qué las cierras? Córtalo. Drásticamente. Lo que ve tu ojo y lo que tu mano hace. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 18. Primera carta a los Corintios capítulo 6, verso 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Pablo le dice a Timoteo: huye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con las de un corazón limpio invocan al Señor. Huye. Pastor, yo me meto ahí para saber hasta cuándo resisto. Tú vas a saber tanto como tú y yo que siempre caemos.
Huye. Todo pecado inmoral nos va a jalar. Huye. José tuvo una oportunidad. Lista, en el momento, en la hora indicada, en el preciso momento, para poder adulterar con la mujer de su amo, Potifar. ¿Qué hizo? Huyó. Huye de estos pecados. Si solamente te quedas aún pensando, te quedarás practicando. Y si te quedas practicando, llegarás a este punto de lascivia donde tú mismo ni te darás cuenta a dónde puedes llegar. Qué terrible esta enseñanza. Qué dura esta enseñanza. Saber que todos los que estamos aquí en este auditorio, en este templo eclesiástico, con la iglesia, podemos tener a la mano instantáneamente cualquiera de estos pecados. Y no solamente tenerlos, verlos, practicarlos, estar sumergidos sin que nadie lo sepa. Pero escúchame bien, quiero mostrarles el proceso de Dios. Si ahorita tú sintiste algo en tu corazón sobre estos pecados, y el Espíritu Santo está tocando en tu corazón sobre estas cosas, tú eres culpable. Tú lo estás haciendo. Mi mejor recomendación es que te pongas de rodillas, pidas perdón a Dios y dejes estos pecados. Porque si no dejas estos pecados, seguirá Dios amonestando, y llegará un momento en el cual donde ya Dios dejará de amonestar, sino que se descubrirá tu pecado. Y si no te arrepientes cuando tu pecado es descubierto, Dios comenzará a traer disciplinas contigo, con tu familia, los que tú quieras. Y si no arreglas ese pecado, lo último que Dios puede hacer es matar a un hijo suyo que no quiere ser obediente. Yo no sé en qué proceso estamos. Yo elijo el proceso de amonestación. Ese proceso cuando Dios está llamándonos la atención para arrepentirnos y dejar ese pecado, porque cuando se descubre el pecado, ya estás en la última cuerda, lo último de la cuerda. Pero no solamente es eso, de poder ser descubierto, es una vergüenza muy grande, sino las consecuencias de llegar a este punto. La voluntad de Dios es que os alejéis de toda fornicación, que vivan vidas santas, agradables delante de Dios. ¿Saben lo que significa tener un matrimonio santo y puro? No tiene precio. ¿Sabes que tener relaciones sexuales dentro de tu matrimonio en santidad, sin tener nada de estos pecados, con una limpia conciencia, eso no tiene precio? Jóvenes, vivan vidas santas, que cuando se casen sean puros, limpios, vírgenes, con una conciencia totalmente limpia. Es lo que Dios quiere para sus vidas. Matrimonios, no nos sumerjamos en estos pecados. Vamos a tener terribles consecuencias. Hombres y mujeres, vivamos vidas santas, agradables delante de Dios, porque esto es la voluntad de Dios. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu palabra, Señor, que por medio de ella podemos entender principios y mandamientos tan importantes en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en estos mismos instantes, a que tú puedas hacer este trabajo de redarguirnos, llamarnos, Señor, a un arrepentimiento, a una consagración. Con los ojos cerrados, la cabeza inclinada, todos orando. Todos nosotros necesitamos un corazón nuevo. Querido amigo o amiga, no podrá tener un corazón nuevo si no tiene a Cristo en su corazón. Nadie en este mundo puede darles un corazón limpio.
solamente Cristo Jesús, con la muerte en el Calvario, lo hizo porque te amó a ti y me amó a mí. Es decir, no podremos vencer ningún pecado, nada en nosotros, si no tenemos a Cristo como Señor y Salvador personal. ¿No te gustaría tomar esta decisión de recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador personal? Recuerda que no es religión, es una relación con Dios y tú y Dios. Esta relación no se puede arreglar si no nos arrepentimos de nuestros pecados y le pedimos a Cristo que sea nuestro Señor y nuestro Salvador personal. Si a ti te gustaría recibir a Cristo como Señor y Salvador personal, ¿por qué no levantas tu mano? Quiero orar por ti. ¿Habrá alguien que diga, pastor, ore por mí? Yo quiero tomar esa decisión. ¿Habrá alguien? Levante su mano. Creyente, hijo de Dios, ¿te has dado cuenta qué terribles pecados de impureza sexual sucede en nuestro mundo? Nadie está libre de estas cosas. ¿Se ha dado cuenta cuán importante es vivir vidas santas delante de Dios? ¿Cuán importante es vivir vidas consagradas delante de Dios? Demos un testimonio de moralidad a nuestros hijos. Demos un testimonio de moralidad a nuestros esposos y esposas. Demos un testimonio de moralidad a este mundo inmoral, viviendo vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Si algún punto del mensaje tocó tu corazón, te invito a que te arrepientas de tus pecados y puedas conseguir este perdón de pecados para tener una vida santa y agradable delante de Dios. Padre Celestial, te damos gracias por este día que nos das. Gracias por tu enseñanza, Señor, de tu palabra. Sé muy bien que muchos de nosotros nos hemos dado cuenta nuevamente, Señor, cuán importante es vivir vidas consagradas a ti. No que sean religiosas, sino vidas consagradas a ti. Que tu palabra pueda hacer un efecto en nuestras vidas, Señor. Que nuestras conductas sean un buen testimonio alrededor nuestro. Ayuda, Señor, que tu iglesia pueda mantenerse en santidad, que pueda mantenerse, Señor, en un camino correcto, una conducta que te agrade, Señor, y que siempre hagamos tu voluntad. Gracias por este mensaje, gracias por tu iglesia, y Señor, bendice a cada persona que tomó este mensaje como tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús pedimos estas cosas. Amén y amén.